informados de todos los contenidos y webinars de AFM en YouTube, suscribíos y dale a la campanita. Un saludo. Buenos días a todos los que os habéis conectado a esta jornada online. Bueno, todavía la gente se está conectando, pero bueno, mientras tanto voy a ir haciendo la introducción para que, bueno, una vez que ya esté la gran mayoría de las personas, pues empiecen los ponentes a hablar. Bueno, pues lo que decía, buenos días a todos los que os habéis conectado a esta jornada online que organizamos desde AFM Cluster, junto con MIC Enpresagintza de Mondragon Unibertsitatea y con la colaboración de la Diputación Foral de Guipúzcoa. En la jornada de hoy vamos a hablar acerca de las tendencias en la gestión de personas. Estamos en una época de constantes cambios que implican retos importantes para las empresas y todo ello afecta a los perfiles que necesitáis, a las competencias de las personas, las formaciones a recibir y también a la gestión que debemos realizar del talento desde las empresas. En la próxima hora y media, pues hablaremos de todo ello, pero antes de empezar vamos a poner en contexto... perdón, que no me... Vamos a poner en contexto un poco lo que... la propia jornada. Bueno, como la gran mayoría de vosotros ya conocéis, AFM Cluster es la organización que agrupa, representa y da servicios a las empresas del sector de la fabricación avanzada y digital. En total, contamos con alrededor de 800 empresas de sectores como la máquina herramienta, la fabricación aditiva, el mecanizado y la transformación metalmecánica, herramienta de mano y suministro industrial, robótica y automatización, así como startups para la fabricación avanzada. Y una de las áreas que trabajamos en la asociación es el área de personas. En los últimos años hemos desarrollado varios proyectos para compartir y reflexionar entre todos acerca de temas como la marca empleadora, la innovación en el reclutamiento, la experiencia del empleado, el futuro del trabajo, bueno, todas ellas temáticas pues, que las empresas nos habéis ido trasladando como interesantes. Y en este año 2023 nos hemos centrado en una nueva temática que sería la de las tendencias en la gestión de personas. Para analizar esta temática hemos trabajado nuevamente con MIC Enpresagintza y con la Diputación Foral de Guipúzcoa y hemos realizado diferentes análisis, seminarios, webinars, reuniones con grupos de expertos y gracias a ello hemos desarrollado un estudio que nos aporta información acerca de los nuevos contextos de trabajo y nuevos retos en la gestión de personas, tendencias, perspectivas y prácticas en el sector de la fabricación avanzada. Y durante la jornada de hoy vamos a presentarlo. Bueno, en la jornada vamos a contar con dos ponencias de interés, ¿no? Por una parte tendremos a Olatz Diego, que es parte del equipo investigador de MIC Enpresagintza de Mondragon Unibertsitatea, que han estado realizando el estudio y que nos presentarán las principales conclusiones. Y por otro lado contaremos con Rafa Díaz, que es socio de Future for Work Institute, es además profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona y publica en medios especializados y copresenta el podcast El futuro del trabajo. Rafa hoy nos hablará acerca de la gestión de personas para el futuro del trabajo. Antes de comenzar el seminario propiamente, sí que nos gustaría recordaros que la semana que viene celebraremos en San Sebastián el Congreso de Fabricación Avanzada y Máquinas Herramienta y en concreto el día 27 contaremos con un apartado enfocado al talento. Tendremos varias ponencias de interés, entre las que nos gustaría destacar dos. Una de Joan Clotet, enfocada a las nuevas competencias y retos en la gestión de personas, y otra de Xavier Marcet, que nos hablará acerca de la importancia del liderazgo y la gestión del talento. Y además de ello, contaremos con una mesa redonda en la que varios expertos compartirán sus impresiones acerca de qué hacer para atraer jóvenes a la industria, que es hoy en día pues, un reto que tenemos en nuestros sectores. Bueno, tan solo animaros a que os apuntéis al Congreso. Y por último, antes de dar la palabra a Olatz, comentar que tras las dos ponencias tendremos un espacio para lanzar preguntas a los ponentes. Nos podéis escribir las preguntas a través del botón preguntas y respuestas y nosotros las trasladaremos, al acabar las dos ponencias, las trasladaremos a los ponentes para que, bueno, pues en una pequeña mesa redonda pues puedan ir respondiendo esas cuestiones que podáis tener. Y también indicaros que al finalizar os enviaremos tanto las dos presentaciones que utilizarán los ponentes como el propio informe que hemos elaborado y también os facilitaremos los contactos de los dos ponentes pues por si queréis poneros en contacto con ellos. Bueno, y nada más, Olatz, te doy paso para que nos cuentes las conclusiones del informe.
Eskerrik asko, Josu. Egun on guztioi, voy a ir compartiendo pantalla para presentar los datos. Si no me equivoco, ya está accesible. Bueno, un poco como comentaba Josu, bueno, el objetivo de hoy es presentar los resultados de la investigación que hemos llevado a cabo de la mano de la Diputación Foral de Guipúzcoa y en colaboración con AFM Cluster. Bueno, la temática sobre la que hemos estado trabajando ha sido sobre los nuevos contextos de trabajo y sobre los nuevos retos en la gestión de personas, las tendencias, perspectivas y prácticas en el sector de la fabricación avanzada. El proyecto, bueno, surge un poco de distintas necesidades y aquí queríamos representar un poco las personas que hemos estado involucradas en la realización de esta investigación. Por una parte, por parte de AFM Cluster, hemos contado con la colaboración de Josu Riezu como director del área de personas y Lourdes Gundín como técnica en el área de personas, y por parte de MIC, de Centro de Investigación de Mondragón Universitatea, bueno, hemos contado con la colaboración y participación de Bego Echaburu como coordinadora del equipo principal de investigación del área de talento de Mondragón Universitatea y MIC, con Edurne Ruiz, Rebeca Barrena y conmigo misma como parte del equipo de docentes e investigadoras del equipo de talento de Mondragón Universitatea y MIC. Un poco, bueno, aquí presentamos un poco lo que va a ser la ponencia del día de hoy, la presentación del día de hoy, en la que contaremos un poco cuál ha sido el contexto del estudio y de dónde surge, los objetivos y la metodología que se, que se han perseguido y que se han llevado a cabo, cuáles han sido los resultados clave y las principales conclusiones con relación a la tendencia y a la gestión de personas. Dentro del contexto del estudio y un poco por avanzar en lo que ha sido esta investigación, bueno, quienes nos habéis escuchado en alguno de los seminarios, webinars o habéis participado en alguna de las investigaciones previas, bueno, pues una de las constantes que tenemos en la actualidad en todas las organizaciones es el proceso de cambio que, bueno, ya se ha instaurado en las empresas de forma permanente. Bueno, hemos vivido, creo que en cualquier tipo de organización y en nuestra vida personal también, bueno, pues los efectos de cuestiones que no ocurren en nuestro entorno más inmediato, pero que nos afectan, que van desde, bueno, pues desde lo que fue el momento COVID que comenzó en China y nos llegó rápidamente a cualquier país del mundo, como, bueno, pues otra serie de cuestiones que han estado más o más cercanas, como ha sido el tema de la guerra de Ucrania, los problemas derivados de la escasez de materias primas y ahora, bueno, pues los acontecimientos que más recientemente están ocurriendo. Todo ello hace que, bueno, hayamos pasado a trabajar en lo que le llamamos un entorno BANI, que está caracterizado principalmente por la fragilidad del contexto, la ansiedad que se está generando, que estos contextos generan, la no linealidad de los acontecimientos, es decir, esto ya de causa-efecto ha pasado a un momento previo y además la dificultad de entender muchas veces lo que nos está ocurriendo, ¿no? Esto hace que en la industria en general, bueno, haya surgido una serie de necesidades que están vinculados con la necesidad de actualizar, mejorar y digitalizar procesos productivos, de incrementar la competitividad y capacitar a las personas en sus puestos de trabajo y que esto haya supuesto un reto para las organizaciones en general. Teniendo en cuenta que estamos dentro del sector de la fabricación avanzada, además tenemos que incorporar otra serie de aspectos que están afectando al sector, ¿no? En este contexto y entorno BANI del que hemos hablado. Por una parte, vemos cómo nos afectan los cambios demográficos. Por otra parte, la transformación digital también está afectando a las empresas del sector. Los requisitos medioambientales, la necesidad de incrementar la diversidad en las organizaciones y la necesidad además que surge y que el año pasado vimos en el
en el estudio que realizamos, la necesidad de incorporar a nuestras organizaciones perfiles con capacidades y competencias que ayuden a responder a las necesidades que van surgiendo, ¿no? Y aquí recordamos que bueno, las competencias que se identifican para el sector y que tratan de responder a dichas necesidades están vinculadas con competencias de tipo técnico o específico, con competencias transversales e instrumentales y con competencias personales. Estas necesidades y estos retos que a priori no tienen nada en común, sí que acaban teniendo un nexo de unión que nosotros identificamos que son las personas. Y a todo ello además tenemos que unir que bueno, pues, las organizaciones del sector bueno, están identificando la necesidad de una cultura determinada y de un estilo de liderazgo adecuado para que bueno, podamos responder desde una perspectiva sistémica a los retos y a los desafíos que se están planteando para el sector. En este contexto, AFM y el sector de la fabricación avanzada busca mantenerse alerta y generar el conocimiento necesario para poder anticiparse a los cambios que surgen. Y en este sentido, bueno, pues AFM como clúster dentro del sector de la fabricación em, em, avanzada y del sector de la máquina herramienta, lo que busca es generar el conocimiento que, bueno, pues sus organizaciones necesitan para poder responder a esos retos y a esos desafíos. De manera que conscientes de este contexto, un poco lo que nos planteamos en este proyecto fue como objetivo principal el profundizar en las nuevas estrategias dirigidas a la transformación de los lugares de trabajo dentro del sector de la fabricación avanzada. Para ello, ¿qué objetivos específicos nos planteamos? Pues por una parte, analizar las tendencias en relación a la gestión de personas en las empresas del sector, identificando las palancas clave que responden a los nuevos contextos de trabajo, identificar casos prácticos avanzados sobre las tendencias en gestión de personas que puedan servir de inspiración para el conjunto de empresas asociadas, analizar las estrategias y prácticas que respecto a estas tendencias se están desarrollando dentro de las empresas del sector y a través de un benchmarking sobre prácticas actuales y necesidades futuras de las empresas y finalmente sensibilizar y ofrecer claves a las empresas para responder a las tendencias en gestión de personas y a las palancas clave que sirvan para activarlas dentro del sector. Em, de cara a responder y de alcanzar estos objetivos específicos y teniendo en cuenta las metodologías de trabajo propuestas, este informe y este estudio se ha llevado a cabo teniendo en cuenta 5 tareas principales, ¿no? Por una parte, una tarea de coordinación, seguimiento y gestión del proyecto en el que hemos participado las personas que el equipo de proyecto que presentaba al inicio. Por otra parte, un estudio de tendencias en gestión de personas en sí, para identificar aquellas tendencias que son más afines con las empresas del sector, un diagnóstico sectorial de tendencias en gestión de personas en el que habéis participado aquellas empresas, algunas de las empresas del sector, seminarios con expertos en tendencias que nos han servido, seminarios y webinars que nos han servido de intercambio y también para identificar buenas prácticas dentro del sector y finalmente una fase, una tarea más dedicada a la explotación y divulgación, como puede ser el webinar del día de hoy o los informes que, como os decía Josu, os haremos llegar una vez finalizado este webinar. Del estudio de las tendencias en gestión de personas y un poco para que ya vayamos poniendo el foco en lo que ha sido el estudio en sí, bueno, la revisión bibliográfica que nosotros realizamos a través de estudios académicos y estudios sectoriales que ya se estaban llevando a cabo, bueno, nos llevó a identificar 12 tendencias
principalmente, ¿no? Estas 12 tendencias están vinculadas con la gestión del cambio, con el aprendizaje, desarrollo y capacitación de personas, la atracción y captación, el well-being, la sostenibilidad, la diversidad, equidad e inclusión, el liderazgo, la cultura organizacional, comunicación interna, el rol de manager, la employee experience y la people analytics. Estas 12 tendencias, o en el estudio lo que hacemos es, además de identificar estas 12 tendencias, las hemos definido, las hemos caracterizado y las hemos categorizado de manera que para cada una de las tendencias hemos identificado una serie de conductas que nos han servido como base para la realización del estudio y del diagnóstico. En este sentido, comentar bueno, em, en el estudio habéis participado, bueno, pues empresas que pertenecéis a las distintas asociaciones que componen el clúster de AFM, principalmente en la recogida de información que habéis hecho. El 86,4% de las empresas pertenecéis a AFM, el 9,1% pertenecéis a la Asociación Española de Mecanizado y Transformación metalmecánica y el 4,5% pertenecéis al clúster de ferretería y suministro, un poco por caracterizar y por presentar los datos demográficos del estudio. Por otra parte, decir que con relación a la ubicación, el 57,9% de las empresas estáis ubicadas en Guipúzcoa, el 15,8% en Áraba y que el resto de empresas se distribuyen por Cantabria, Navarra, Zaragoza, Valencia y la Rioja. En cuanto al tamaño de empresa, deciros que, teniendo en cuenta el tejido o las características de las empresas que componéis AFM, pues aparece un 52,6% de empresas que con un tamaño de entre 50 y 249 personas y que el resto se distribuye entre 10 y 49 personas, 250 y 499 personas. Y finalmente que el perfil profesional de las personas que respondéis a nuestro cuestionario y o que también participáis en la parte más cualitativa, pertenecéis en su mayoría a personas del área de gestión de personas como en posiciones directivas técnicas o de administración, o que por el tamaño de empresas, si no tenéis o disponéis de este área, el 10,5% pertenecéis a la dirección general. En todos los casos, la información que nos aportáis es valiosa y nos ofrece distintas perspectivas. En cuanto a los resultados por tendencia, lo que vais a encontrar en la infografía que os haremos llegar es, por una parte, una información en la que os aparece, por una parte, la definición de la tendencia de gestión del cambio, os aparecerá una información en la que se os aportan datos del estudio desde un punto de vista más cuantitativo y desde un punto de vista más cualitativo y una serie de conclusiones vinculadas con estos datos. Deciros que, tal como veis ahí, de una forma previa al estudio y como os señalaba previamente, para cada una de las tendencias que hemos identificado hemos hecho un estudio previo y una categorización previa por 4 niveles, ¿no? Lo que hemos categorizado como ausencia de prácticas vinculadas con la tendencia, una serie de conductas que nos lleva a identificar como un nivel de estado inicial, otro nivel de práctica estructurada y otro de conciencia
avanzada. Y aquí lo que tratamos de representar es un poco en este estudio mixto que hemos hecho, en el que disponemos de datos cuantitativos y cualitativos. En los datos cuantitativos sois las propias empresas las que reflejáis vuestra autopercepción con relación a cada una de las tendencias, y en la cualitativa lo que hemos hecho ha sido, a través de las entrevistas que hemos realizado, hacer un contraste de lo que nos decís, cuál es vuestra experiencia para cada una de las tendencias, con la categorización que previamente hemos hecho. De esta manera nos ha permitido situar a cada una de las empresas en uno de los niveles que previamente estaban establecidos, y que vosotros encontraréis en el estudio y en los datos que vamos a presentar. A partir de aquí, y con los resultados de de cada una de las tendencias, hemos elaborado un heat map o un mapa de calor, que lo que nos sirve es para ver y contrastar un poco cómo son eh, los datos que vosotros nos dais desde el punto de vista cuantitativo, que sería lo que aquí aparece representado como CN, y la valoración que hacemos desde el punto de vista cualitativo, que aquí aparece como CL. Como podemos ver, hay algunas tendencias en las que, bueno, el cómo situáis entre el nivel cuantitativo y cualitativo no tiene mucha diferencia. Por ejemplo, la gestión del cambio o el aprendizaje, desarrollo y capacitación, pero otras en las que sí que vemos y percibimos que la valoración que las empresas hacéis desde el punto de vista cuantitativo, con lo que nosotros estamos percibiendo desde el punto de vista cualitativo, pues tiene bastante diferencia, ¿no? Y aquí vemos como ejemplo la diversidad, equidad e inclusión, o una tendencia como es el liderazgo, que puede ser bueno, pues a priori una terminología más cercana, pero que lo que nos muestra es que existe una diferencia entre lo que las empresas o en las organizaciones se entiende por liderazgo, y lo que realmente el liderazgo como tendencia tendría que ser para las organizaciones. Aquí, como conclusión también, y antes de pasar a algunas conclusiones más generales, deciros que también para cada una de las tendencias hemos recogido una ficha en la que aparece la descripción, aparecen los ejemplos de lo que podrían ser prácticas vinculadas con esta tendencia, los resultados que hemos obtenido para el estudio, un toolkit en el que aparecerán, bueno, cuáles serían las acciones o las claves para el desarrollo de esta tendencia dentro de las empresas del sector, y buenas prácticas o una buena práctica que entendemos puede ser de interés para compartir con las empresas. En este caso os poníamos el ejemplo de la gestión del cambio, pero dispondréis de la información para cada una de las tendencias que hemos analizado y hemos estudiado. Como conclusiones principales del estudio, bueno, deciros que las tendencias mejor valoradas y que aparecen aquí son la gestión del cambio, la tendencia aprendizaje, desarrollo y capacitación, y la tendencia comunicación interna, es decir, son aquellas en las que tanto por los resultados y la valoración que las empresas hacéis, como por la información que nosotros recogemos en esas entrevistas o en ese análisis más cualitativo, bueno, pues hay una confluencia, y estas serían aquellas tendencias mejor valoradas para las empresas que participáis en el estudio, y aquellas tendencias con mayor margen de mejora. Entre ellas encontramos la diversidad, equidad e inclusión, la Employee Experience y People Analytics. Aquí decir que, bueno, pues en unos casos las tendencias con mayor margen de mejora tienen dispersión entre la autopercepción que las empresas tenéis y lo que nos estamos percibiendo, o también puede haber confluencia, por ejemplo, People Analytics tiene las propias empresas tenéis una percepción en la que situáis que, bueno, pues tenéis margen de mejora, y nosotros también lo vemos de la misma manera. Y bueno, pues un poco por daros grandes titulares. Y un poco por ir finalizando, y como conclusiones principales, bueno,
tenemos que partir un poco de que bueno, pues, el sector de la fabricación avanzada requiere de lo que se ha llamado el desarrollo del talento 4.0, con el fin de responder a los retos tecnológicos, organizativos y de personas a los que las empresas del sector os enfrentáis. Aquí, como decíamos previamente, hay una necesidad de actualizar, mejorar y digitalizar procesos productivos, de incrementar la competitividad y de capacitar a las personas en sus puestos de trabajo. Y en esta capacitación recordamos que en estudios previos ya se habían identificado las competencias que el sector va a necesitar, que va a pasar por capacitar a nuestras personas en competencias técnicas o específicas, transversales o instrumentales y en competencias personales. Además, tenemos que tener en cuenta que estamos influidos por el contexto socioeconómico actual, por los cambios demográficos, por la transformación digital, por los requisitos medioambientales que se nos está exigiendo a las empresas del sector, por la necesidad de incrementar la diversidad en las organizaciones y por la dificultad de incorporar personas a las organizaciones con las competencias requeridas. Con lo cual, ¿esto en qué deriva? En que deriva que, bueno, pues del análisis de las tendencias y del estudio realizado se pone en evidencia que existe una necesidad de cambio en el concepto de gestión de personas que se está dando dentro del sector de la fabricación avanzada. Aquí vemos que si bien la responsabilidad de personas hasta fechas recientes e incluso en algunas organizaciones hoy en día sigue recayendo dentro de la dirección o de la gestión del área de gestión de personas en función un poco del tamaño de las organizaciones. Aquí se está dando un cambio que se está poniendo en evidencia, ¿no? Y la responsabilidad de la gestión de personas va a pasar a todas las personas de la organización. ¿Esto qué va a suponer? Va a suponer que la gestión de personas va a requerir de dos roles, ¿no? Por una parte, un rol que es más estratégico y que está vinculado con la estrategia de personas y de talento que las personas están definiendo, y esto va a recaer o en la dirección de personas o en el área de personas, y un rol más operativo, ¿no? Que puede recaer en cualquier persona de la organización que gestiona personas. Y esto es algo que se ve de forma evidente dentro del sector de la fabricación avanzada. Además, esto va a tener que ir acompañado de una reflexión sobre el estilo de liderazgo que estamos utilizando en la organización y de una cultura o de un cambio cultural, de manera que también seamos capaces de afrontar los retos a los que el sector se está enfrentando y a los cambios que requiere la gestión de personas, ¿no? Y además identificamos que el rol de gestión de personas va a requerir además de 4 competencias básicas, ¿no? Lo que hemos llamado aquí y que recogemos como competencias intrapersonales, interpersonales, interdigitales e intradigitales. En las competencias intrapersonales, bueno, pues las personas que gestionen personas van a tener que bueno, tener una mayor perspicacia empresarial, van a tener que desarrollar una mayor adaptabilidad y resiliencia. En las competencias interpersonales vamos a recoger que las personas van a tener que tener mayor capacidad de persuasión, van a tener que tener capacidad de comunicación, habilidades relacionales y habilidades vinculadas con la motivación, teniendo en cuenta que la motivación depende de cada una de las personas y que bueno, ahí lo que podemos hacer es influir de alguna manera, ¿no? Competencias interdigitales que están vinculadas con la gestión virtual o presencial del cambio, la consultoría interna, el coaching, el asesoramiento y gestión y la medición y evaluación virtual o presencial, y finalmente las competencias intradigitales que tienen que ver con la inteligencia y la perspicacia en herramientas de desarrollo, ¿no? y que van a hacer bueno, que las personas seamos capaces de gestionar a las personas en las organizaciones y además tengamos el conocimiento y les dotamos del conocimiento técnico que necesitan para su evolución. De manera que, como gran conclusión, bueno, pues el análisis de las tendencias analizadas y la caracterización de cada una de ellas, lo que pone de manifiesto es que hay un cambio en la gestión de personas que se tiene que dar dentro del sector de la fabricación avanzada y dentro de las
empresas que habéis participado, y que tenemos que poner el foco no únicamente en el desarrollo de estas tendencias y en la caracterización y en la evolución de las mismas, sino que también tenemos que trabajar en el desarrollo de las personas responsables de gestión de talento y de personas dentro de la organización, insistiendo en que esto se va a hacer a un nivel más allá de lo estratégico y que tiene que ver con lo operativo y con las acciones del día a día. Y para finalizar, bueno, queríamos agradecer a todas las empresas que habéis participado en el estudio, bueno, pues el tiempo dedicado o bien a realizar el cuestionario, bien a dedicarnos tiempo para una entrevista o una aportación a través de la parte más cualitativa, o aquellas que habéis participado en nuestros seminarios y webinars, bueno, compartiendo vuestras experiencias, conocimientos e incluso temores, ¿no? Para conocer un poco más cuál es el estado del sector. Asimismo, queremos agradecer a FAM Cluster por contar con MIC y con Mondragón Universitatea para realizar este estudio, y además agradecer también al Departamento de Promoción Económica, Turismo y Medio Rural de la Diputación Foral de Guipúzcoa, bueno, por su interés por promover la calidad del empleo en el tejido empresarial y el ecosistema socioeconómico de Guipúzcoa, y por, bueno, haber favorecido la realización de este estudio centrado en los nuevos contextos de trabajo, en los nuevos retos en la gestión de personas, en las tendencias, perspectivas y prácticas en el sector de la fabricación avanzada. Eskerrik asko guztioi, y le cedo la palabra a mi compañero Rafa Díaz, del Instituto Future for Work, que pasará a hablarnos y complementar esta información, y pasará a hablarnos de la gestión de personas. Eskerrik asko. Rafa, adelante. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que se me escucha bien, perfecto. Voy a pasar. Muy bien, voy a compartir una presentación que he preparado hoy para profundizar en uno de los temas que ha comentado Olatz, ¿no? Y que yo creo que es interesante, sobre todo para complementar, ¿no? Como comentaba Olatz, una en las que este mapa de calor había como dos dimensiones que realmente llamaban la atención, ¿no? Por ese desajuste entre lo cuantitativo y lo cualitativo, ¿no? Entre lo que las organizaciones creen que están haciendo en función de su autoevaluación y lo que luego, cuando se hace un análisis cualitativo, los analistas veían, ¿no? O las analistas veían en este caso, ¿no? Nosotros, para dar un poco de luz tanto en todo este contexto general, pero específicamente también en el tema relacionado con el liderazgo, he preparado una exposición en la que, bueno, vamos a pasar por distintas fases, ¿no? Primero compartiré con vosotros algunas ideas, ¿no? que nos demuestran que realmente el liderazgo es un tema que ocupa a muchas compañías, ¿no? Cuando ya nos salimos del sector y vamos a compañías y a estudios más generales, que también hemos hecho desde Future for Work Institute. Luego evolucionaremos un poco para reflexionar y ver algunas señales de por qué este es un tema complejo, ¿no? O sea, realmente gestionar personas pues se está convirtiendo en algo que es cada vez más difícil por distintos factores de los que intentaremos dar alguna luz. Luego compartiré también algunos resultados de un estudio específico que realizamos sobre los comportamientos de liderazgo, ¿no? O sea, qué es lo que más están demandando hoy las compañías y qué es lo que prevén que demandarán más en el futuro. Y al final concluiré con algunas tendencias que nosotros hemos identificado que nos pueden ayudar a navegar, ¿no? Y a manejar toda esta gestión de personas en este entorno y contexto tan complejo. Sin más, empiezo a compartir.
Y lo primero a la primera pregunta que queremos dar respuesta con esta presentación es si el liderazgo es una prioridad para las empresas, ¿no? Y qué es lo que nosotros vemos, ¿no? A partir de nuestros datos y nuestros estudios. Nosotros todos los años hacemos, desde 2021, durante los 3 últimos años, hacemos un sondeo en el que preguntamos sobre las prioridades estratégicas en gestión de personas. Lo que hacemos es preguntar a empresas y a los profesionales de recursos humanos o de dirección de personas sobre una taxonomía de 25 dimensiones, ¿no? Que normalmente todas las organizaciones abordan o de una u otra manera. Y a partir de aquí lo que les pedimos son 2 preguntas muy sencillas, ¿no? Primero les preguntamos cuál de estas 25, cuáles son las 5 que están siendo prioritarias para vosotros este año y cuáles de estas 5, o sea, y cuáles de estas 25 creéis que serán las prioritarias para el próximo año que viene, ¿no? Este ejercicio lo hemos hecho durante 3 años y nuestra intención es hacerlo anualmente para de esta manera ir viendo cómo van cambiando esas prioridades dentro de la gestión de personas en el mercado en general, ¿no? Y sobre todo en España. Esto es un estudio que hacemos acotado al país, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos descubriendo, ¿no? En el estudio de este año lo que vemos es pues bueno, que la estimación que había el año pasado sobre las prioridades que van a ser este año, os explico muy fácilmente lo que pretende explicar este sondeo, este gráfico, perdón, y el eje de las X representa lo que es el porcentaje de empresas que declaran que esto va a ser una prioridad para ellos, y el eje de las Y es la variación, ¿no? Respecto, en este caso, del 2022 respecto a la expectativa que había de 2023. O sea, mirando los datos del año pasado, pues bueno, parecía que este año se le iba a prestar más atención al liderazgo y es verdad que era una de las prioridades a las que más atención le iban a prestar las organizaciones. ¿Qué es lo que hemos visto al hacer el análisis y el mismo estudio durante este año? Lo que hemos visto es que el liderazgo, pues bueno, pretendía ser una prioridad, ha sido una prioridad para compañías, pero en un porcentaje menor de lo que se esperaba, ¿no? O sea, ha sido una prioridad aproximadamente para el 35% de las compañías, pero hay un tema que ha sido más prioritario, ¿no? O 2 o 3 temas que han sido más prioritarios, ¿no? Como por ejemplo la gestión del talento o la experiencia de empleado, ¿no? Que también comentaba Vlad. O sea, que realmente el liderazgo es un tema que sigue siendo importante, pero es verdad que ahora las prioridades están más asociadas con lo que es la gestión del talento, potencial, sucesión y carreras, cómo manejar esto y la propia experiencia del empleado. Y como vemos, o sea, esas 3 variables, que es lo que vemos aquí, pues bueno, tienen mucho que ver, ¿no? Tanto la experiencia de empleado, la gestión del talento como el liderazgo, al final tienen mucho que ver con lo que es la implicación, ¿no? O la retención, que a veces se llama, ¿no? Dentro de las organizaciones, tiene que ver mucho con todo esto, ¿no? O sea, mantener el talento que tenemos o atraer el talento que podemos necesitar, ¿no? No voy a entrar mucho más en el estudio, pero sí que también quería compartir con vosotros, ¿no? y por dar respuesta a esa pregunta que marcaba al inicio de esta parte de la presentación. O sea, sí que vemos que el liderazgo año a año está siempre entre el top, podríamos decir top 3 de prioridades, ¿no? O sea, es un tema que las compañías lo ven como una prioridad año tras año, ¿no? O sea, que realmente vemos que ha bajado algunos puntos en porcentaje, pero no es nada significativo, ¿no? Y luego hay otras variables que no voy a entrar hoy a analizar, pero si tuviésemos que dar una respuesta es que el liderazgo sí que es una prioridad. Y luego también es interesante ver cómo esa prioridad cambia en función del tamaño de organizaciones, ¿no? Entonces, vemos que es especialmente importante para compañías entre 100 y 1000 empleados, también es muy importante para más de 10.000 empleados, pero cuando nos vamos a compañías entre 1000 y 10.000 empleados, no es una de las principales prioridades, ¿no? Durante este año, ¿no? O sea, al final, este año se están enfocando mucho más en temas de adquisición de talento, de gestión del talento o la propia experiencia de empleado, ¿no? O sea, que realmente el liderazgo
las empresas más pequeñas y las más grandes le dan más prioridad que las empresas más intermedias, ¿no? Y luego este año también preguntamos sobre qué es lo que les quita el sueño, ¿no? a los responsables de recursos humanos o a los directivos de recursos humanos. Y bueno, como podéis ver, lo que hicimos aquí fue un análisis, una nube de palabras, ¿no? A partir de todo lo que recibíamos. Y lo que vemos que a pesar de no ser la principal prioridad, ¿no? en las organizaciones, sí que podemos ver que es una de las cosas que más le quita el sueño, ¿no? a los profesionales de recursos humanos. O sea, que realmente cuando agregamos toda esa información y la analizamos, pues bueno, vemos que el liderazgo es una variable que realmente les quita el sueño a los profesionales de recursos humanos, ¿no? Y ahora, pues bueno, la primera pregunta también o una pregunta derivada de esto es ¿por qué les quita el sueño, ¿no? Entonces, aquí hay distintos factores que también quiero pasar a revisar con vosotros. Y tienen que ver con distintas variables, ¿no? Y mucho con esto que comentaba Olatz, que tiene que ver con esa visión sistémica, ¿no? Entender cómo es el sistema y cómo ese sistema nos afecta, ¿no? A la hora de gestionar personas y también en el liderazgo, ¿no? Lo primero que estamos viendo, ¿no? Os comparto este gráfico que es un análisis que hace una compañía que se llama IoT Analytics, que lo que hacen es analizar los reportings que hacen las principales directores generales o los CEOs de las compañías globales más grandes, bueno, sobre todo en Estados Unidos, pero hay también algunas internacionales, y lo que hacen es analizar sus informes de presentación de resultados a accionistas, y a partir de ahí hacen un análisis cualitativo semántico de cuáles son los temas que aparecen más recurrentemente, que en definitiva es lo que también más preocupa a los CEOs de las compañías, ¿no? Y esta foto que tenéis aquí representa lo que preocupaba, el análisis que se hizo en el Q3 de 2022, exactamente hace un año, ¿no? Hace un año los CEOs y los directores generales estaban muy preocupados, sobre todo por los aspectos económicos, ¿no? Y por supuesto, pues bueno, el tema de cadenas de suministro, el final del COVID, la invasión de Ucrania, la inflación, la incertidumbre, empezaba a aparecer aquí la inteligencia artificial y la sostenibilidad, ¿no? Entonces aquí veíamos dónde estaba un poco el mundo y el mapa mental de los CEOs en 2022, y ahora vamos a ver dónde están en este Q3 de 2023, que nos va a ayudar un poco a entender cómo está evolucionando algunos aspectos, ¿no? de estas preocupaciones de los CEOs, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué ha cambiado en un año, ¿no? Pues bueno, sin duda, si aquí hay algo que nos llama la atención en general, yo creo que es estas dos mayúsculas, ¿no? AI, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Realmente, si os fijáis, casi todos estos clústeres, o sea, la mayoría de ellos están relacionados con la inteligencia artificial de uno u otro modo, o ChatGPT o la inteligencia artificial generativa. O sea, realmente hay un tema que está llegando y al que hay que prestarle atención, que tiene que ver con esta tecnología, ¿no? Este avance tecnológico que probablemente tendrá un gran impacto en todas las organizaciones, en los mercados, en el trabajo, y que realmente tendremos que prestarle atención. Luego, por supuesto, todo lo relacionado con la sostenibilidad y las preocupaciones económicas en general, ¿no? O sea, al final, lo que ocupa la cabeza de los CEOs ahora mismo, ¿no? Y lo que reportan a sus accionistas tiene que ver con esto, ¿no? Con la tecnología, la sostenibilidad y la economía, ¿no? Esto nos ayuda a ver cómo está el mundo de los CEOs, porque también nos ayuda a cómo esos CEOs van a demandar características a sus líderes para poder afrontar todo esto. Pero luego también hay otro factor que yo creo que es interesante analizar, y es esa parte sistémica, ¿no? Este gráfico que veis aquí tiene que ver con los riesgos globales, ¿no? Es un informe que hace el World Economic Forum todos los años, donde pregunta sobre pues bueno, cuáles creemos que van a ser los riesgos globales en los próximos 2 años, en los próximos 5 años, y a partir de aquí dibujan estos sistemas, ¿no? Aquí sí que es interesante porque al final
lo que vemos es que los riesgos también son sistémicos, ¿no? Entonces, hay aspectos relacionados con la tecnología, hay aspectos relacionados con la sociedad, hay aspectos relacionados con geopolítica y economía, hay aspectos relacionados con medio ambiente y clima, o sea, y hay aspectos económicos, ¿no? O sea, realmente todo esto es un sistema y donde al final un riesgo puede desencadenar otros, ¿no? Como ya hemos vivido, yo creo que muy recientemente, tanto con la COVID como con la guerra de Ucrania, ¿no? O sea, al final, pues eso, que se desate una guerra en Ucrania, pues supone que una empresa tenga pérdidas porque le compraba harina allí, ¿no? Que fabrica algo relacionado con ese cereal, ¿no? O, o muchos otros impactos que hemos visto en la cadena de suministro, en los materiales también en la época del COVID, ¿no? Entonces, entender también claro, que liderar es algo complejo y que los líderes tienen que entender este sistema, ¿no? y afrontar esos desajustes y esos riesgos del sistema, también es un factor importante a la hora de liderar y de entender a los líderes, ¿no? También que vemos que, o sea, cuando se le pregunta a las personas en general cuáles son sus preocupaciones, ¿no? Lo que vemos es cómo las preocupaciones van avanzando y además lo que más preocupa y cada vez más es la pérdida de trabajo, ¿no? Y además estamos viendo que además de eso también aparecen, por un lado, la inflación, o sea, realmente la economía, cómo esto va a impactar en cuanto a miedos más personales, pero luego vemos también que empiezan a aparecer riesgos más existenciales, ¿no? Como el cambio climático, por supuesto, pero ya empieza a aparecer pues una guerra nuclear, una escasez de alimentos, escasez de energía, o sea que realmente escenarios que a priori antes ni nos planteamos, pues bueno, vemos que hoy en día podrían ser posibles, ¿no? Entonces esto, la gestión de los miedos es otro de los aspectos también importantes, ¿no? Y sobre todo cuando ya, si vamos a ver datos de país, porque los que he compartido antes eran globales, estos son de país, pues bueno, vemos que el 93% de las personas en nuestro país tienen miedo a perder su trabajo, ¿no? Entonces, manejar esto y entender esto, pues bueno, también nos da un poco una idea del reto que es gestionar equipos y gestionar personas, ¿no? Porque al final aquí hay un miedo latente que los líderes y las personas tienen que gestionar y es que realmente, oye, el trabajo es algo muy valioso para las personas, ¿no? Entonces, bueno, manejar esta variable también es un tema importante a la hora de entender cómo gestionar ese liderazgo, ¿no? También, ¿qué es lo que vemos? Que dentro de estos miedos, los dos principales miedos o los dos factores más relacionados con el miedo tienen que ver con la recesión y con la automatización, ¿no? O sea que realmente la tecnología es un factor más de miedo, ¿no? Y que también, pues bueno, también cuando pues vamos implantando tecnología y cómo implantamos esa tecnología es algo que también tenemos que saber manejar desde la perspectiva del liderazgo, ¿no? Además, ¿qué estamos viendo? Que en este contexto también el optimismo económico se desploma. O sea, cada vez somos más pesimistas en relación con la economía, ¿no? O sea, a la pregunta de si mi familia y yo estaremos mejor en los próximos 5 años, pues bueno, solo responde afirmativamente el 26% de la población, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es otro tema que también es importante, ¿no? O sea, de alguna manera las expectativas que tenemos de futuro económicas no son buenas tampoco. Entonces, probablemente este factor también es otro de los factores que los líderes también tienen que saber manejar. Y además, ¿qué estamos viendo? Que a pesar de que muchas compañías han subido salarios, realmente lo que vemos y lo que representa esta gráfica es que ha subido el salario, pero también ha subido la inflación. Entonces, nuestro salario real está un 5% por debajo de lo que era la percepción de nuestro salario pues justo antes de la pandemia, ¿no? O sea que realmente el impacto de la inflación lo que ha hecho es que las personas tengan menos poder adquisitivo, ¿no?
Entonces, pues bueno, esto es otro elemento más que le da complejidad a la gestión de personas, ¿no? ¿Qué más estamos viendo? Pues además estamos viendo que las personas, todo lo que ha ido pasando durante los 2 últimos años, les está provocando un tipo de reflexiones que antes no tenían, ¿no? Entonces es desde una reevaluación del tiempo, ¿no? Que el 67% se están planteando que a qué dedico mi tiempo, ¿no? Y realmente si está bien equilibrado. Y luego también eh, a los empleadores repensar lo que significa el trabajo, ¿no? O sea, que realmente lo que las personas entienden por trabajo está cambiando. Y esto también tiene muchas implicaciones y supone muchos desafíos a la hora de gestionar personas. De hecho, nosotros hicimos un estudio en 2022 en el que preguntábamos sobre qué es lo que más buscan las personas en sus carreras profesionales, ¿no? ¿Y qué descubrimos? Descubrimos que el primer factor en la carrera profesional que estaba apareciendo ahora era la conciliación con la vida personal y familiar, ¿no? O sea, el tiempo, que está por encima del dinero, del reconocimiento profesional, de realizar contribución. O sea, por primera vez en un estudio preguntábamos sobre preferencias de carrera, lo primero que nos aparecía era la conciliación con la vida personal y familiar, que al final tiene que ver con la gestión de mi tiempo, ¿no? O sea, que este es otro de los factores que hay que saber manejar a la hora de gestionar personas y lo que hace también el liderazgo algo complejo, ¿no? y que quite el sueño. También entender que han cambiado ciertas reglas del juego, ¿no? Y que dentro de ese tiempo las personas entienden que lo que necesitan, sobre todo, no es tanto más tiempo, sino más flexibilidad en mi tiempo, ¿no? Y este artículo es un artículo bastante interesante sobre pues bueno, cómo te puedes diferenciar y posicionar en tu propuesta de valor hacia los empleados en relación a la flexibilidad que ofreces, ¿no? O sea, y cómo realmente esto se va a convertir en algo diferencial, ¿no? En las propuestas de valor y que va a ser una herramienta tremendamente atractiva para fidelizar y atraer a los empleados, ¿no? O sea, entonces, pero claro, es algo que también le mete más complejidad también a la gestión de personas, ¿no? Y a los líderes y a los managers, el cómo le doy flexibilidad, al final también les va a complicar más la vida. Por supuesto, también estamos viendo, estos son datos globales, de que el porcentaje de personas que se sienten quemadas en el trabajo también está aumentando, ¿no? O sea, cuando se va preguntando año tras año, pues bueno, vamos viendo que la gente empieza a estar agotada, pero agotada en el sentido en el que ya se llega a quemar, ¿no? Por distintos factores, ¿no? Y esto al final, pues bueno, se ve muy claramente al final en lo que muestra este gráfico, ¿no? Que sería la punta del iceberg de este agotamiento, ¿no? Y es que, pues bueno, vemos como la enfermedad, el accidente y la incapacidad temporal, pues está subiendo en general, ¿no? Cuando analizamos datos de país, pues vemos que realmente, pues bueno, hay periodos que sube hasta más de 2 puntos, ¿no? O sea que realmente, como digo, probablemente esta es la punta del iceberg, pero que al final todo este agotamiento de las personas producen, pues eso, errores, accidentes, enfermedades y cosas que también los managers tienen que saber manejar, ¿no? En qué medida creo entornos para el bienestar de mis equipos, ¿no? Porque también al final, pues bueno, las organizaciones y muchas organizaciones han hecho muchísimos cambios, ¿no? Y un poco lo que recoge este artículo, que también es interesante de este año, de 2023, que se publicó en Harvard Business Review, que es importante entender que quizás los empleados ya se empiezan a cansar de tantas iniciativas de cambio, ¿no? Y claro, esto también es un grandísimo reto, o sea, cuando ya dejan de creer en que el cambio es una solución, porque al final el cambio es constante y vamos hacia adelante y hacia atrás dentro de la organización, manejar eso cada vez es más difícil con los equipos, ¿no? O sea, y realmente pues quizás hay que o bien comunicar de un modo distinto o gestionar de un modo distinto, pero probablemente
igual el cambio no es un problema en sí mismo, ¿no? Y como veíamos en los datos, probablemente, que ha compartido Vlad, sea una fortaleza dentro de vuestro sector, pero también que seamos conscientes que igual cuál es el precio de este cambio, ¿no? Que igual no lo estamos viendo, lo estamos haciendo bien, pero igual está dejando unos daños en las personas que no estamos viendo, ¿no? Y que pueden explicar ese burnout o que puede explicar otros factores, ¿no? Y sobre todo si estos cambios y estos esfuerzos no se alinean, ¿no? En todos los aspectos que a los que la persona le da valor, ¿no? Como la parte económica o la parte de la flexibilidad y el tiempo, ¿no? Entonces, también en todo este contexto, al final también, pues bueno, nos lleva a que muchas personas al final estén viviendo este carpe diem, ¿no? Que se habla que hace que realmente estén sucediendo cosas que si hacemos un análisis histórico y macroeconómico son difíciles de entender, ¿no? Que como con indicadores tan malos en datos macro, pues realmente al final el mercado pues no se frene, ¿no? Y que probablemente tiene mucho que ver con esta percepción del tiempo y de que realmente, oye, vamos a aprovechar el tiempo cada día y yo no voy a privarme de cosas que igual en otro momento me haría para poder ahorrar o para hacer otro tipo de actividades o gastar menos dinero y donde realmente, pues bueno, al final, después de un periodo de pandemia y después de todo lo que está sucediendo, pues al final la percepción del tiempo a largo plazo está cambiando, ¿no? Y esto también pues supone muchísimos retos, ¿no? También y sobre todo para la gestión del talento más joven. En resumen, de todos estos factores, sí que comentaros pues, bueno, que al final las tendencias que más influyen en el liderazgo, en un grupo de trabajo que nosotros veíamos, tiene tanto que ver con factores externos e internos, ¿no? O sea, por un lado vemos que estamos en un entorno más complejo e incierto y también aparecen nuevas sensibilidades y valores sociales que hay que aprender a manejar, toda la parte externa, pero además también internamente hay toda una parte de evolución de cultura y valores y todas unas nuevas estructuras y formas de organización que también hay que manejar, ¿no? Entonces, la confluencia de todo esto hace que el liderazgo y gestionar el liderazgo sea algo tan complejo en las organizaciones, incluso que el rol del líder sea un rol, pues eso, que cada vez es casi más difícil de llevar, ¿no? También, o sea, y la parte de llevar equipos también, bueno, ya empezamos a ver datos de que hay personas que no quieren ser manager, ¿no? Y que ya no es una expectativa o algo que quiera en mi carrera, ¿no? Porque el diferencial entre tiempo, dinero y lo que aporta ser manager o no serlo no es tan diferenciador respecto a los valores de las personas, ¿no? Entonces aquí también se abre otro gran debate y otro gran reto que probablemente las organizaciones tendrán que afrontar en los próximos años. Ya también quería compartir, pues bueno, qué comportamientos de liderazgo están demandando las empresas, ¿no? Y aquí esto tiene que ver también con un estudio que quiero compartiros dos ideas con dos gráficos para entender un poco pues eso, qué están pidiendo las empresas, qué es lo que está más desarrollado actualmente y qué es lo que necesitamos desarrollar, ¿no? en relación con el liderazgo, ¿no? Este es el estudio que hicimos sobre los comportamientos de liderazgo a principios de este año. Bueno, este es un poco nuestro modelo de análisis, que al final se resume de una manera muy sencilla, que es el comportamiento que tenemos hoy, que observamos, a los comportamientos de liderazgo que demandamos hoy. Queremos ver los que demandaremos en los próximos 2 años para de esta manera poder andar hacia esos comportamientos de liderazgo que los podamos observar en 2020. Utilizamos una taxonomía de Jukel, que es, bueno, es una taxonomía académica sobre los comportamientos de liderazgo y es la que nosotros cogíamos de referencia, ¿no? Y preguntábamos a las organizaciones. ¿Y qué es lo que veíamos, ¿no? Que los comportamientos de liderazgo más demandados en 2023 tienen que ver con empoderar y dar apoyo, o sea, con toda la parte más relacional y de personas. Y luego hay otros 2 factores que también son muy importantes, ¿no? Que son imaginar el cambio y alentar la innovación, ¿no? O sea, ese equilibrio entre
gestionar personas y movilizar el cambio y la innovación, ¿no? Son como los dos comportamientos que hoy las organizaciones están demandando. Pero ¿qué es lo que vemos cuando miramos a futuro? Pues bueno, vemos que cambia un poco el orden, pero al final son las mismas, ¿no? O sea que realmente estos 4 elementos son los 4 elementos que las organizaciones creen que los líderes deben tener para afrontar los retos y desafíos que las organizaciones van a tener, ¿no?, en los próximos años, ¿no? Y ya por ver un poco toda la taxonomía en una foto, pues bueno, yo creo que es interesante ver pues las que más crecen, ¿no?, respecto a lo que pedimos hoy, a lo que pediremos en 2023, y las que más decrecen, ¿no? Por resumir, vemos que todo lo que tiene que ver con cambio principalmente es lo que más sube, y además también la mirada externa, ¿no? Entender qué pasa en el mundo es otro de los elementos que más crece en relación a los comportamientos que se le van a pedir a los líderes. Y vemos qué es lo que más decrece. Pues bueno, vemos claramente todo lo que tiene que ver con actividades orientadas a la tarea o más operacionales, ¿no? Que parece que va a haber pues es un retroceso en la demanda de esos comportamientos, que probablemente esté muy asociado también a la introducción de tecnología que ayude a los managers a que todo esto lo puedan manejar de un modo distinto. Y luego también la parte de reconocimiento, ¿no? Una posible explicación de esta bajada del reconocimiento tiene que ver con el contrapeso, con el empoderamiento y probablemente con el apoyo, ¿no? O sea, y más esa visión del empleado adulto, ¿no?, que popularizó Netflix, pero que realmente, pues bueno, que los empleados sepan que pueden hacer lo que consideran que es lo mejor que pueden hacer, que por eso los han contratado en las organizaciones, y que se sientan apoyados, ¿no?, al final también, ¿no?, por sus organizaciones y por sus managers. O sea que cuando vemos la evolución de estos comportamientos, bueno, vemos cómo probablemente van a tener los líderes un peso importante en las personas, pero también en la innovación, ¿no? Bueno, y cuando lo vemos por sectores, yo creo que es interesante ver el reto que va a suponer para la industria, ¿no? O sea, estos son los comportamientos que se demandan en 2023. Y este es el salto hacia 2025, ¿no? Como veis, pues es una de las que más cambian, ¿no?, dentro de los sectores. O sea, que realmente es el sector de la industria es uno de los sectores que más tiene que evolucionar los comportamientos de sus líderes, ¿no?, o más tienen que cambiar. ¿Y qué es lo que vemos también en cuanto al nivel de desarrollo actual y a la demanda de futuro? Pues bueno, vemos que lo más desarrollado en los líderes hoy en día tiene que ver con toda esta parte operativa, ¿no? Y que probablemente el gran reto está en cómo desarrollamos toda esta parte más de futuro, ¿no? Y además, ¿qué es lo que vemos? Que son esto que es más de futuro, es lo más difícil de desarrollar, ¿no? O sea, aquí hay otro grandísimo reto que es cómo empezamos a trabajar con los líderes para que empiecen a hacer cosas que hasta ahora nunca han hecho, ¿no? Y aquí, pues bueno, también esto nos puede ayudar a explicar por qué quita el sueño, ¿no? Y ya para acabar, sí que quiero compartir con vosotros algunas tendencias que van un poco más a medio largo plazo, ¿no? Un poco más lejos de lo que ha presentado Lats, que nosotros analizamos a partir de un ejercicio que hacemos en el que, pues bueno, analizamos todas las señales que vemos en el mercado, ¿no?, que desde distintas fuentes, informes, o sea, es una parte importante de lo que hacemos en Future for Work Institute, ¿no? Identificar todas estas señales de cambio que están apareciendo para a partir de ahí ordenarlas y ver esas tendencias de medio largo plazo que empiezan a aparecer, ¿no? Y para darle pistas y ayudar a las organizaciones a navegar esas tendencias, ¿no? Y he traído una selección que yo creo que nos va a venir muy bien para acabar y cerrar esta exposición. La primera de ellas, bueno, es estas tendencias a futuro, nosotros le llamamos los Work Horizons, ¿no? En las de 2024, algunas que creo que son relevantes, ¿no?, y sobre todo para gestionar a los managers y gestionar el liderazgo y los retos que se deben afrontar.
La primera de ellas es bueno, entender que todo es contingente, ¿no? O sea, que realmente estamos en un mundo tremendamente dinámico, incierto, que todo cambia, que todo todo se está moviendo, ¿no? Continuamente en todos lados y hay que aceptarlo, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, aspectos como los empleados boomerang, las carreras proteicas, el rapid talent allocation, o sea, la capacidad de poder mover el talento muy rápido, responder a los puestos emergentes, gestionar, hacer la planificación estratégica de las personas menos planificada, el peso del aprendizaje, o sea, entender que todo está en un continuo cambio nos puede ayudar a prepararnos y a que los líderes puedan responder en este contexto, ¿no? Por supuesto, también otra que creemos que es muy, muy relevante tiene que ver con lo que llamamos el situational awareness, ¿no? O sea, realmente entender dónde estamos, ¿no? Al final, saber leer bien todas las señales de todo lo que está sucediendo en el mundo, entender también qué está sucediendo en nuestra compañía, qué está sucediendo en nuestro sector, qué está sucediendo en nuestra región, qué está sucediendo en nuestro país, para poder también anticipar, primero saber dónde estás, para a partir de ahí saber en qué escenario te estás moviendo. O sea, si estás en un escenario caótico, en un escenario ordenado, en un escenario dinámico, en un escenario conservador, y cómo a partir de aquí manejamos esa realidad, ¿no? Y le proporcionamos sentido, hacemos análisis más profundos, ¿no? Con pensamientos críticos y hacemos proyecciones de escenarios, ¿no? Para poder anticiparnos a esas cosas que pueden cambiar, ¿no? También, por supuesto, aunque prácticamente en la exposición no he hablado de inteligencia artificial, es otro de los grandísimos cambios que vienen, ¿no? O sea, realmente todos vamos a trabajar con asistentes virtuales. Esto es algo que yo creo que ya es bastante evidente. La intensidad con la que trabajaremos la iremos viendo con los años, ¿no? Pero sin duda, pues bueno, ya hoy tienes disponible a tu alcance por $20 la versión Pro por ejemplo, ChatGPT, y que te da una calidad y un trabajo de copiloto realmente de muchísimo valor, ¿no? Y que te puede ayudar muchísimo. Esto vamos a ir viendo cómo bueno, va a ser un gran Big Bang y tenerlo y entenderlo, ¿no? Y entender cómo como manager eso te puede ayudar. Cómo desde las áreas de personas vamos a utilizar esto para ayudar a las organizaciones. Cómo los empleados van a empezar a utilizar esto y cómo se va a ir transformando la manera en la que hacemos las cosas, en las que interactuamos con la tecnología y en la que hacemos nuestro trabajo, pues es algo que también tenemos que prestarle especial atención, ¿no? Y luego, por supuesto, entender, yo creo que hay algo que hemos aprendido también con los años, y sobre todo en las compañías más grandes, es entender que el poder que tiene el medio, ¿no? O el power to the middle, ¿no? O sea, realmente el papel de los managers en las organizaciones cada vez va a ser más crítico. O sea, aunque tengamos equipos muy empoderados o equipos prácticamente autogestionados, al final las evidencias y el paso de los años nos están demostrando que en organizaciones grandes y complejas las posiciones intermedias y que gestionan equipos son esenciales para que haya una coordinación y para que realmente las organizaciones consigan los objetivos que quieren, ¿no? Entonces, yo creo que el boom de las organizaciones planas ya ha pasado y probablemente esto puede tener sentido para un tipo de organizaciones, pero que si nos vamos a organizaciones más grandes y complejas, el papel del manager va a ser cada vez más diferenciador y sobre todo en un mundo en el que vamos, ¿no? Donde la parte humana cada vez va a ser más diferenciadora porque la parte tecnológica cada vez va a igualar más, ¿no? Entonces, pues bueno, este es un factor importante a tener en cuenta. Y por supuesto, entender que el negocio, ¿no? y el impacto que vamos a tener en las organizaciones cada vez van a tener que ser de suma positiva, ¿no? O sea, realmente
ya no solamente los consumidores, sino hasta los propios empleados van a querer estar en organizaciones que regeneren, no que destruyen o contaminen, ¿no? O sea, realmente que aporten, que sumen de forma positiva al bienestar global, ¿no? Entonces, pues bueno, realmente este es otro de los grandes retos, ¿no? Y que probablemente supone un cambio de paradigma para muchísimas organizaciones y sectores, ¿no? Y ya por último acabar con bueno, un mensaje que se ha dicho muchísimo, pero que cada vez yo creo que va a ser más relevante, ¿no? Este permanecer humanos, ¿no? Y entender lo que nos hace humanos, ¿no? Porque probablemente en uno de los escenarios posibles que vienen, ¿no? Donde vamos a un mundo cada vez mucho más digitalizado, la gran diferencia va a ser humana, ¿no? Y vamos a tener que utilizar herramientas y capacidades que hasta ahora se han utilizado un poco en el trabajo, ¿no? Como el asombro, la imaginación, la parte más innata y más humana, la parte, por supuesto, del legado y el propósito, la propia identidad. O sea, realmente van a aparecer nuevos elementos que van a jugar un papel muy importante, y que saber leer bien este factor humano, que es un factor humano distinto al que hemos tenido hasta ahora, yo creo que también, por supuesto, será tremendamente diferenciador. Y hasta aquí la parte de exposición que quería hacer con todos los asistentes. Sí que es verdad que creo que me he pasado algún minuto en la exposición, pero bueno, yo creo que son ideas, y entender que cuando hablamos de liderazgo hablamos de algo complejo en un mundo complejo, ¿no? Y que realmente cada vez marcará más la diferencia de las organizaciones. Aquí en este código que veis aquí tenéis el acceso a nuestra página de LinkedIn, por si queréis seguirnos ahí. Y sí que, bueno, comentaros que tenemos en marcha un estudio sobre los profesionales de recursos humanos frente a los desafíos de la inteligencia artificial. Os invito también a participar si queréis, y es simplemente escanear este código QR y ahí os aparecerá el cuestionario. Es un cuestionario muy sencillo que nos llevará más de 5 minutos. Y hasta aquí mi parte, y ya esperando las preguntas y cuestiones que podáis tener. Vale, gracias Rafa por tu exposición, gracias también a Olach, a los dos ponentes por vuestra interesante ponencia. Vamos ahora con una pequeña ronda de preguntas. Os voy a lanzar a los dos. Olach, si quieres también incorpórate. Sí, eso es. Y bueno, nos preguntaban, hemos recogido bueno, varias preguntas. ¿Cuáles son las claves que las organizaciones pueden poner en marcha? ¿Cuáles son las claves para responder simultáneamente tanto a sus necesidades de negocio como a las necesidades que tienen en cuanto a gestión de personas, ¿no? Porque a veces parece que son contradictorias y que chocan. Entonces, ¿cuáles serían las claves para poder a la vez dar respuesta a esos dos hitos? Ujú. Rafa, no sé si quieres No, empieza tú. empezar tú. Hola. Bueno, Sí. yo creo que una de las claves, y a veces parece que están en contradicción, yo creo que la clave principal es entender que el negocio y la gestión de personas tienen que ir alineadas. Es decir, para que el negocio permanezca, y me gustaba lo que decía ahora Rafa, ¿no? Cuando dices, bueno, que la estrategia igual no tiene que estar todo muy encorsetado, pero sí que tiene que ir alineado. Es decir, que no digamos por una parte que en nuestra estrategia de negocio queremos conseguir, no sé, que las personas sean autónomas y que se responsabilicen y tal, y que luego no les demos las herramientas o no trabajemos un estilo de liderazgo que promueva ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque si la estrategia de negocio y la estrategia de personas no va alineada, difícilmente se va a conseguir ningún objetivo. Entonces, yo creo que lo principal es ver qué acciones, lo principal es entender que tienen que estar alineadas, y a partir de ahí, pues ver qué acciones tenemos que emprender en cada una de las organizaciones, ¿no? Y a veces tiene que ser sentarnos o sea, yo me encuentro mucho en nuestra parte profesional cuando organizamos, hablamos con empresas en proyectos de transferencia que la estrategia de personas no la tienen definida. Y cuando tú pides al CEO de la empresa o al director general
que le cuente al área de personas cuál es su estrategia, puede ser un primer paso, ¿no? Que las personas de la organización sepan cuál es la estrategia de la organización y a partir de ahí definir acciones. Sí. No, yo por sumar, por supuesto, ¿no? O sea, al final, quien no entienda que la organización son personas, o sea, es que no estás entendiendo realmente tu diferencial, tu diferenciación competitiva es esa. O sea, es verdad que antes veníamos en unos años que probablemente, pues eso, el dinero podría ser diferencial, o la capacidad de compra, o la tecnología que tenías podría ser diferencial. Pero estamos llegando a escenarios donde estos dos factores ya no son tan diferenciadores, o sea, son más igualitarios, ¿no? Entonces, en un escenario, bueno, y sobre todo lo que comentaba la llegada de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, esto va a suponer un grandísimo cambio donde todas las compañías van a tener un nivel muy igualador. Entonces, ¿cómo manejamos eso? O sea, cómo manejamos esas herramientas va a ser lo que va a marcar la diferencia. Y el cómo lo manejamos son quien utiliza esas herramientas, ¿no? Y quien utiliza esas herramientas son las personas. Entonces, ese es como un axioma básico que es verdad que lo escuchas mucho, pero no siempre lo ves, ¿no? O sea, es con lo que comentaba Olad. Al final, si el director general no le explica al área de personas cuál es su estrategia y el área de personas no tiene la capacidad de decirle al director general, oye, que para conseguir esto necesitas hacer esto, esto y esto, claro, puede ser que y hay muchas compañías que funcionan porque lo hacen de una manera no estructurada, pero es verdad que cuando ya cogen determinada dimensión, o eso lo estructuras, o si no, al final te van a empezar a pasar cosas que vas a querer solucionar como si fueses un bombero, ¿no? O sea, es el clásico, quiero un curso de motivación. Pues no, oye, o sea, el curso de motivación no te va a solucionar nada. O sea, como mucho la gente se lo va a pasar bien, pero va a seguir enfadada porque sus condiciones no son las que ellos creen que deben de ser, o porque los managers le generan culturas tóxicas, o porque realmente al final estás en un lugar donde no puedes estar, o porque no eres competitivo ni atractivo para el mercado. O sea, pero claro, también las áreas de personas tienen que ser capaces de explicar esto a sus direcciones generales, ¿no? O sea, que para mí es un flujo es un bucle, ¿no? Bidireccional, y que las dos partes tienen que entender bien el papel que juega el otro en lo que el otro quiere conseguir, ¿no? O sea, cómo haces esas alianzas. Sí. Aquí hay una clave importante que es la colaboración y la cooperación. Es que estamos todos en el mismo proyecto. No es que las personas vayan por un lado y la estrategia vaya por otra, es que como no vayan alineadas, difícilmente, ¿no? Y hace poco me ponía un ejemplo un director comercial. He descubierto una cosa. Tú has oído hablar del salario emocional. Ahora consigo con mis personas muchas más cosas y encima es gratis. Digo, claro, porque no había pensado. Siempre decía que las personas, bueno, sí, las personas ya hasta que descubres cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí hay una serie de claves que son importantes y que a veces no te requieren nada más que escuchar y pensar que quieres que tus personas sean en la organización y que te aporten. No, y aquí hay otro factor muy importante y que hay muchas compañías que no están leyendo, y es el cambio social que se está produciendo, ¿no? Que he intentado explicar un poco en mi exposición. Hay muchos elementos de base que están cambiando. Entonces, o interpretas bien esos cambios, porque además es que es binario, o sea, es 1-0. O sea, o lo entiendes y tu compañía seguirá, o no lo entiendes y vas a tener muchos problemas con las personas, ¿no? Entonces, y no todo el mundo está leyendo bien el sistema. O sea, el equilibrio de fuerzas empleado-empleador se ha desestabilizado, y el empleador, o sea, el empleado es consciente de dónde están empezando a poner límites. Y estos límites, pues bueno, cada vez van a ser más fuertes. Hay muchas organizaciones que lo están viendo con los jóvenes, pero que no es solo un tema de jóvenes, que es un cambio social, ¿no? Y hacer bien esa lectura. No, los jóvenes ya se adaptarán, ¿no? Pues no, los jóvenes no se van a adaptar. O te adaptas tú a la nueva sociedad que viene
haciendo cosas distintas para gestionar personas o vas a tener muchos problemas, ¿no? Pero bueno, yo creo que, por supuesto, como no tengas en cuenta a las personas, en el medio plazo tu organización sufrirá mucho. Ujú. Muy bien, muchas gracias a los dos. Bueno, ya voy a hacer otra pregunta para cerrar un poco ya el webinar. De todas las tendencias que hemos visto y analizado en esta sesión, ¿cuáles creéis que tienen más peso a la hora de que las organizaciones puedan responder a estos retos del futuro que nos vienen? Por dar un poco de pistas a las empresas que nos están escuchando y viendo. Empieza, Olach, por favor. Muy bien. Bueno, yo creo que entre todas las tendencias hay una que me parece importante que es y que tiene que ver, digo, con algo que estábamos comentando ahora, ¿no? Si las personas son importantes, hay una tendencia que es la employee experience que tiene que ver con cómo están siendo nuestras experiencias en las organizaciones, que eso nos va a llevar a sentir un mayor compromiso, un mayor nivel de fidelidad, más ganas de aprender, más, es decir, influye la employee experience, por ejemplo, es una de las tendencias que influye porque es una forma de gestionar distinta, porque ya tenemos que empezar a gestionar poniendo a las personas en el centro. ¿Quiere esto decir que vamos a hacer siempre lo que la persona diga? Pues igual no, pero tiene que ser que tenemos en cuenta las necesidades de la persona y los intereses de la persona para tratar de alinear al máximo posible, ¿no? Entonces, aquí hay una que es muy importante, que es esa. Y hay otra tendencia que también era de las que salía bien valoradas, pero que tiene que ver con algo que tanto Rafa como yo hemos comentado, que es la gestión del cambio, ¿no? O sea, algo que se ha convertido en constante en las organizaciones es el cambio, con lo cual el tener esa capacidad de adaptarnos a la incertidumbre que viene, a la falta de linealidad en los escenarios y a veces incluso el tener esa capacidad para aceptar que lo que ocurre es lo que ha ocurrido y a partir de ahí tenemos que empezar a funcionar, probablemente sean dos de las funciones, o sea, dos de las tendencias que en mi opinión pueden ser de las más importantes para luego empezar a traccionar otras cosas, ¿no? Aunque esto luego tiene que ir acompañado de otras tendencias, como, bueno, pues el estilo de liderazgo que utilicemos, la cultura organizacional, el rol del manager, ahí hay un rol fundamental, ¿no? El de las personas que están gestionando personas en el día a día y que son las que influyen en que alguien vaya y se quede. La dirección de personas puede tener la mejor estrategia de personas, pero si en el día a día tienes una manager que no te lo hace pasar bien, difícilmente se va a llevar eso adelante, ¿no? Y ahí hay un rol fundamental porque eso influye en conductas extra-rol, en conductas de intercambio de feedback, en el engagement, o sea, influye en un montón de cuestiones que luego tienen repercusión en los resultados organizativos, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Sí. A ver, yo, por añadir, ¿no? Para mí, por supuesto, está como a mí me gusta llamar la triada de la implicación, ¿no? O sea, que al final tiene que ver el liderazgo, por supuesto, la gestión del talento, carreras, potencial, etcétera. Y luego algo que ha comentado Olach, que es la experiencia de empleado. O sea, la experiencia de empleado se ha convertido en un tema mayúsculo, que también es verdad que es un tema muy paraguas, o sea, donde cada uno entiende una cosa. También lo sabemos porque lo hemos estudiado. Entonces, pero que también es muy o sea, si no se hace una buena interpretación de lo que es la experiencia de empleado, es un elemento muy peligroso, ¿no? O sea, si tú entiendes la experiencia de empleado como la experiencia de cliente, vas a tener muchísimos problemas. ¿Por qué? Porque la relación es distinta. O sea, tú no tienes la misma relación con un empleado que con un cliente. Entonces, no puedes utilizar las mismas herramientas que has utilizado en marketing para aplicarlas al cliente, al empleado, ¿no? O sea, temas como el NPS, que está súper de moda, NPS para clientes y el NPS para empleados,
Pero claro, el NPS para empleados creo que es una herramienta muy peligrosa y que realmente aporta poco. O sea, porque realmente mi relación es continua, diaria, cada día. ¿Sabes? Entonces, es igual que con la familia. Quiero decir. O sea, con la familia al final no estás bien todos los días. Entonces, en un trabajo tampoco va a pasar, ¿no? Mientras que tú como cliente sí que cada vez que te acercas a un servicio o a un producto, puedes tener esa experiencia y esa experiencia puede ser siempre positiva, ¿no? Entonces, pues bueno, utilizar esas palancas de la experiencia de empleado yo creo que es muy importante. Y luego para mí hay otro gran tema y es el saber convivir la mirada a corto y a largo, ¿no? O sea, que es un poco lo que yo he también intentado explicar en la exposición, ¿no? O sea, igual que tenemos elementos de prioridades y que son muy del corto, ¿no? De esas tendencias que están hoy, donde ya se están ejecutando en las organizaciones, tenemos que empezar a mirar un poco a todo esto que viene, ¿no? Porque si no, cuando lleguen, probablemente las claves con las que estamos gestionando hoy no nos van a valer, ¿no? Entonces, para mí esa parte, ¿no? Y ya por concluir, hay 4 elementos que también hemos visto que son fundamentales en otro estudio que hemos hecho sobre el futuro de la función, que tiene que ver con esta mirada más a medio, que es realmente cómo la función se enfoca en el valor para el negocio. O sea, es una función que tiende mucho a hacer muchas cosas, pero no todas apuntan hacia el valor, ¿no? Entonces, aportar valor hacia el negocio. Y luego, por supuesto, las evidencias, o sea, realmente ser más profesionales en el sentido de coger más datos, tener más evidencias, hacer revisiones de lo que se sabe sobre los temas. O sea, que deje de ser una función opinática a ser una función profesional, ¿no? Y donde realmente las evidencias se utilizan para aportar valor y credibilidad dentro de las organizaciones y te diferencias del resto de la organización, ¿no? O sea, al final, en muchas organizaciones y con el tema de personas, todo el mundo siente que puede opinar, ¿no? Y por supuesto la tecnología y luego la agilidad, ¿no? O sea, esos 4 que yo creo que son también 4 herramientas que tenemos que tener en el radar porque nos van a ayudar a navegar en todo lo que viene, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias de nuevo a los dos. Y yo creo que con esto ya podemos dar por cerrada la sesión. Eso es, ya son las 12 menos 2, o sea que estamos en tiempo. Y nada, pues finalizamos la jornada. Muchas gracias a todos los que habéis asistido al webinar. Agradecer especialmente a Rafa y a Olatz, Es que porque ricasco. han dado pistas Muchas muy gracias. interesantes en este tema de las tendencias en la gestión de personas, que creo que es un tema que preocupa a muchas empresas y que yo creo que ha sido muy interesante. Durante las próximas semanas comenzaremos a preparar, ¿no?, una nueva batería de seminarios y webinars que os compartiremos a las empresas asociadas y nada, os mantendremos informados y nada, finalizamos la jornada. Muchas gracias y hasta la siguiente.